¿Está bien el sonido? Gracias. Bueno, pues un placer estar con ustedes y sobre todo con estos tres cocineros, chef, cocineras, pero antes que chef, cocinero también, por supuesto. Vamos a tratar un tema que a mí me interesa mucho, que rebasa incluso el título que se enuncia en el programa, porque yo voy a enfocar esta mesa redonda o equipales en semicírculo, la voy a enfocar a un tema que me parece fundamental: tradición versus innovación. Pero bueno, en primer lugar, permítanme presentar a ustedes a nuestros distinguidos invitados, que son, bueno, a mi derecha inmediatamente, la cocinera doña Angélica Jaramillo, que es la propietaria de un lugar emblemático en Cuernavaca, tiene 87 años de existir y se llama Fonda La Güera. Angélica, mucho gusto, bienvenida. La Fonda La Güera, de la cual soy asiduo sobre todo por la pancita, pero tiene un menú mexicano, mexicanísimo, mucho más amplio. Desde hace casi 20 años que vivimos en Cuernavaca, bueno, es raro que pase una semana sin que no vaya a comer mi pancita ahí. Y desde la pandemia cerró en el mercado y tiene ahora un restaurante que difícilmente se le aplica lo de Fonda La Güera, porque es un restaurante muy bien puesto, pero con el mismísimo menú, que es muy importante. Está en la Colonia Reforma, a media cuadrita de la calzada de Teopanzolco. Bueno, ahora vamos a conversar con más detalle. Ana Karina Rodríguez, que es la cocinera y chef de La Tía de las Muchachas, restaurante con nombre fílmico. Los platillos del propio restaurante también tienen todos nombre fílmico. Es un restaurante muy exitoso, relativamente nuevo. ¿Cuántos años? ¿2 o 3? Tiene 4 años. 4 ya. La Tía de las Muchachas lleva 4 años. Es básicamente una cocina mexicana, pero que casi no la reconocen porque está evolucionada, fusionada y creada con avances completamente de la creación de Ana Karina. Vamos a abundar enseguida en ello. Y el chef Arturo Suástegui, que no obstante su juventud, también debe ser tragaños, pero no obstante ello es chef de Casa Hidalgo, uno de los restaurantes clásicos de Cuernavaca. ¿Tú te recuerdas, Arturo, porque quizás no estabas allí en ese tiempo, cuántos años hace que abrió Casa Hidalgo? Tiene 27 años. 27, pero tú no llevas 27 porque estabas de brazos. No. Ahora sí que yo todavía no nacía. Mira. Ahorita tengo 34 años. ¿Y ahí en Casa Hidalgo cuántos llevas? Llevo 2 años desde el huracán Otis. Yo estaba en Acapulco, Guerrero. Mi hotel cerró. Y te veniste para acá. Bueno, vamos a profundizar enseguida, sobre todo en la parte gastronómica que nos interesa mucho, es el eje fundamental. Casa Hidalgo está aquí, arriba de ese edificio que estoy viendo, cruzando los árboles, en esa esquina, cuchilla, segundo piso, una terraza formidable. Tiene la mejor vista de restaurantes de Cuernavaca porque el Palacio de Cortés prácticamente lo mandaron construir para que se viera desde la casa de ustedes, Casa Hidalgo. Y bueno, no solo es la vista, la cocina. Casa Hidalgo tiene otras características. Más o menos la mitad de su menú es cocina internacional y la otra mitad cocina mexicana. Bastante ortodoxa, diría yo, con muchos elementos modernos, por supuesto, pero bueno, hay que ir para que lo constaten. Yo quisiera entonces ya enfocar nuestra charla. Es muy afortunado que estén estos tres restaurantes porque son de perfil muy diferente. Desde un mexicano absolutamente tradicional, clásico,
donde vamos a reconocer a nuestras abuelas, a nuestras nanas, a nuestra mamá, que es el de la güera, hasta la tía de las muchachas, donde vamos a encontrar muchas pistas de nuestras abuelas, pero vamos a ver ya la huella de una nieta, que es Ana Karina, porque, bueno, a eso equivale si comparamos aquí nuestras generaciones respectivas. Y de alguna forma en medio, Casa Hidalgo, restaurante internacional, pero que esa mitad de su menú es mexicana y muy bien hecha. Yo aquí tengo algunas anotaciones que quisiera destacar. Bueno, en el caso de la güera, el menú yo no lo conozco realmente más que leído, porque siempre que voy directo a la pancita. Es extraordinaria, pero tiene cosas exquisitas, aunque se puede decir que son de cocina morelense, en realidad en buena medida corresponden a los estados que rodean a Morelos: Puebla, Guerrero, Estado de México. Por cierto, eso es lo que explica que la cocina morelense no sea de gran renombre nacional, porque como es un estado chico y esa pequeñez hace que sus colindancias con los 3 estados que mencioné, pues el tipo de cocina es común a ambos estados. Hacia Izúcar de Matamoros, pues es una cocina muy poblana, dijéramos, hacia el sur de Morelos, Puente Dixtla, bueno, los municipios están por ahí mismo, otros más, son también muy guerrerenses. Y por acá tenemos en el norte del estado, Huitzilac, que su platillo principal es la barbacoa, entonces también por la colindancia con otros estados. Bueno, concentrémonos entonces y vamos a escuchar a quienes nos interesa escuchar y a quienes vinieron ustedes a escuchar, que es a nuestros amigos. Tradición versus innovación. La tradición la defienden, bueno, los antropólogos, mucha gente, pero yo quisiera mencionar con respecto a esa confrontación, tradición versus innovación, quisiera nada más poner sobre la mesa una idea. No hay tradición, por más vetusta, por más ancestral que sea, no hay tradición que no haya nacido en algún momento. Entonces, las tradiciones que tienen siglos de existir hoy, en algún momento nacieron. Entonces, hay que estar abiertos de mente y de estómago, en este caso, de boca y estómago, para las nuevas corrientes de la cocina. Las expresiones culturales son dinámicas, no son estáticas. Por ello, están abiertas siempre a las influencias. Nuestra cocina mexicana, la más tradicional actual de cualquier parte de la República, no es una cocina prehispánica, es una cocina mestiza. Y lo mestizo lo vemos en muchos lugares. Y solo digo esto como ejemplo ya para darles la palabra. Si ustedes van a comer una barbacoa de México hacia Pachuca y se orillan ahí en uno de los muchos puestos que hay, muy probablemente es una familia de origen otomí, que incluso entre ellos hablan en otomí. Pero ya nos sentamos, pedimos nuestros tacos o 1 kilo de barbacoa y la señora otomí nos pregunta: ¿quieren primero un consomé? Consomé, palabra francesa, quiere decir consumido, es decir, equivale de alguna forma a un caldo decantado. Entonces, nuestro mestizaje está en todas partes. La barbacoa misma, prehispánica, sí, pero la hacían de venado, de liebre, de iguana, de armadillo. La barbacoa hoy es de borrego, animal traído por los españoles, de chivo, aquí en Morelos hay mucho, animal traído por los españoles. Entonces, nuestra cocina es mestiza. Y en ese sentido, empecemos, por favor, con la más tradicional de las cocinas mexicanas que están hoy aquí sentadas, que es la de la güera. Angélica, ¿qué opinas de esta aparente o real confrontación entre la cocina tradicional y las cocinas de innovación?
pues son los cambios. Desde que traen los primeros cerdos a nuestro país, nuestra cocina se vuelve criolla y mestiza. La mezcla de lo que nosotros tenemos más lo que ellos traen, de nuestros alimentos que tienen nombres afrancesados y eso. Los capeados, todo eso es de por allá. Y por ejemplo, la fonda. Una fonda es un estilo peculiar donde se ponían bancas, todavía se usan en algunas partes del país, bancas con sillas para comer en comunidad. Los bistros así nacen en Europa. Es para que la gente no coma sola, coma acompañada. Ahora ya se ha cambiado, por ejemplo, en el caso de Fonda La Güera, se tuvo que actualizar, es lo mismo que la comida, con las nuevas generaciones que hacen sus fusiones y eso, se tienen que actualizar, es una nueva época, es una nueva historia que dentro de 500 años la identidad es comer el mole de guayaba con la fusión de no sé qué. Lo que para nosotros un mole tradicional es el que se cocina estilo Puebla, donde supuestamente nace. Porque aquí en el estado tenemos dos poblaciones importantes, como Cotepec y Tepoztlán, donde se pelean quién hace el mejor mole. ¿Sí? Ahí en Ocotepec, por ejemplo, hay unos frijoles grandes que se llaman ayocotes, yo creo que la mayoría lo conocen. Ya con algunos embutidos mexicanos como la rellena, la longaniza, la guisan junto con el frijol ya puesto, cocido antes, y con el mole preparado ya a la vista con lechuga, rábanos y queso de cincho, son tradicionales de Ocotepec. Ellos en sus fiestas los hacen porque es la tradición, pero ya hay una mezcla, ya no es una comida totalmente prehispánica, ya va fusionada. ¿Y tú qué crees, Angélica? ¿Que en La Güera alguna vez haya esa tendencia a la innovación o vas a seguir manteniendo lo que los que van o los que vamos a La Güera sabemos que hay, que es algo sin cambios, original? Yo he tratado de rescatar la comida que comemos tú, de los más viejitos, ¿no? Hemos tratado de rescatarla porque es de alguna manera dándole identidad y origen a nuestra cultura. Pero algún día estarán mis hijos y ellos ya traen otras ideas como los muchachos, ¿no? Como la chava de aquí que por cierto está muy rico. Entonces, tenemos que innovarnos porque si no, se acaba una tradición tan fregona como es comer. Es un placer comer. Así como hacer el amor, como cantar, eso es un placer. Es el placer de la panza, es el placer. La comida, para mí, yo por ejemplo soy cantante, ¿no? Aquí me conoce mucha gente. Y la comida con la música te llena los 5 sentidos de la misma manera. Vas, comes algo, lo pruebas, ahí está sabroso. Te vas y te quedas con la idea varios días, no tengo que regresar, y empiezas a platicar ese placer que viviste. No, tienes que ir a tal lugar porque la neta, el caldo, el lemón, el guasmol, lo que comas, está riquísimo. El tacto de la comida, el olor, todo eso nos invade, entonces nos llena el corazón. O sea, cuando me preguntan, ¿tú qué haces? Hago yo, canto, me llena el corazón y la panza también. Esas son mis mejores cosas que puedo hacer. Muchas gracias, Angélica. Bueno, esto nos tranquiliza a muchos porque ya llegará el momento en que tus hijos abran otros restaurantes, pero que La Güera nos la dejen como tú la mantienes. Vamos al otro extremo, no solo porque se trata también de otra dama, sino porque me parece mejor contrastar lo más innovador con lo más tradicional. Ana Karina, yo he ido muchas veces a la tía de las muchachas, siempre lo disfruto. La última vez hace unos días me comí una torta, digamos, muy mexicana, de pork belly y traía berros adentro. Me gustó, pero desde luego es algo que nos lleva al tema en el que estamos. ¿Tú qué opinas como una innovadora extraordinaria? Déjenme decirles
que hay 19 platillos en la carta de la tía de las muchachas. No son muchos, ni hacen falta más. Y de esos 19, solo en 2 no encontré rastro, o no mucho rastro mexicano. Un platillo medio árabe con un labné, yogur libanés árabe, y desde luego la de pork belly, pues que es algo que aquí no se usaba hasta años recientes. ¿Qué opinas tú, Ana Karina, de esta controversia real o falsa de tradición versus innovación? No creo que esté peleado la tradición con la innovación. Ese platillo, los huevos Campbell, que son, tiene El labné, el yogur. Sí, tiene se llama lebne, es un queso hecho a base de yogur y lleva una salsa de pimiento. Sí, es algo un poquito, no es nada mexicano, pero justo nace por una escena de una película que se llama Amores Perros. Fue lo que hizo, lo que detonó La tía de las muchachas. En La tía de las muchachas somos 3 socios. Carlos Rodríguez es el productor y director creativo. Omar Jacobo, que es el productor. Y yo, que soy la chef. Y ando metida como en todo un poquillo. Y cuando quisimos hacer un proyecto juntos, teníamos como muy fijo que iba a partir de cine mexicano y comida mexicana. Y ese platillo, que son los huevos Campbell, surgió de la escena donde el gordo, que es Gerardo Campbell, en la película de Amores Perros, junto con Gael García, le dice: oye gordo, hazme un paro, y le pide que golpee a su hermano. Entonces están platicando sobre la última pelea de perros, y en su plato el gordo tiene unos huevos estrellados, champiñones y un bolillo. Entonces está comiendo y le dice, ¿sabes qué? No, tú y yo ya hicimos como las peleas que teníamos acordadas, hicimos de más, esta pelea si quieres hacerla, hazla tú. Entonces agarra el bolillo, empieza a romper las yemas de huevo, y lame el plato. Esa escena para nosotros era como tan potente que dijimos, esto tiene que ser un platillo. Y por eso tiene huevos estrellados, tiene bolillo y tiene champiñones, porque justo cuando se acaba el platillo, termina de lamerlo, le dice, champiñón, le dice a su hijo, champiñón, recoge el plato. Y entonces dijimos, tiene que ser champiñones, los huevos estrellados y el bolillo. Entonces surgió de eso. ¿El yogur ya fue creación tuya? El yogur fue porque necesitaba un lácteo para que armonizara y equilibrara todo el platillo. Está claro. Todos los platillos que probamos ahí, esos 19, ¿son de tu creación o algunos de los socios metieron su cuchara, ahora sí su cuchara, o todo es creación tuya? Trabajamos a partir de ver películas. Carlos se dedica a exhibe cine y él me dice, ¿sabes qué? Tengo esta lista de películas, chútatelas y a ver qué te inspira. Así está hecha toda la carta. No estaba ahí la gran comilona, ¿verdad? No. Porque faltan los postres, la tarta Andrea. Pero bueno, ese es otro tema de otra charla. Entonces, a partir de que viste esas películas, ideaste las diferentes creaciones. Está hecho a base, está inspirado en películas, frases y personajes de cine mexicano. Y también, lo que te decía, que no está peleada la tradición con la innovación, porque son recetas que son como muy de mi mamá, muy de mi abuela, muy de
trabajo en conjunto con el chef que se llama Michel Palacios. Él y yo creamos la carta y sí son como muchas recetas de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras tías. Pero Pero innovadas. le damos como cierto toque contemporáneo. Más que un toque, un giro importante, pero con un resultado excelente, de veras. Una de las veces que fui, me comí un taco de hígado encebollado riquísimo, pero yo te tengo que hacer un reclamo. Todas las veces que he ido, que son varias, he querido comer el caldo de menudencias y nunca hay. Y ya quítenlo del menú. Me dicen, ya se acabó, ya se acabó. Siempre. No, tenemos como, tratamos de hacer como las producciones como muy pequeñas para que sean frescas. Entonces, pues sí, te ha tocado ir. ¿A qué horas abren para ir pronto a la hora? Abrimos de 9:30 a 5 de la tarde. ¿Y con el mismo menú? De 10 a 3, sí, todo el día. Voy a ir a desayunar un caldo de menudencias. Vamos a escuchar a nuestro amigo, el chef Arturo Schwarzenegger. Y Arturo, bueno, te planteamos la misma cuestión. Desde luego ya se dijo, el restaurante de ustedes es un restaurante internacional, pero la mitad, yo hasta saqué el número exacto, tienen 58 platillos en la carta, 30 son mexicanos y 28 internacionales. Los mexicanos son básicamente clásicos ortodoxos, pero desde luego ya con un toque de chef, la presentación, la estética muy cuidada, pero la parte estrictamente de los sabores, sí con mucho respeto a las recetas antiguas, digámoslo así. Pero mejor tú dinos, Arturo, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué tal? Antes que nada, buenos días, ya tardes. Pues mire, muchos chefs o muchos nuevos cocineros tienen influencia de la televisión, de las redes sociales, también de viajar, y la vista es el principal influyente en la decoración de platillos o preparación de platillos. Y muchos chefs o jóvenes en este rama, y también chefs ya con más trayectoria, consideran que ponerle ciertos detalles hace ver el plato, y sí, es hermoso para Instagram, para una foto, pero cuando una persona lo prueba no tiene ninguna armonía. El mismo brote te puede destruir tu plato. Puede estar sabrosísimo el guiso, pero si le pones un brote que es amargo, le bajas todo el sabor a ello. Entonces, en Casa Hidalgo se enfocó en llevar un porqué. O sea, el porqué tiene que llevar eso. La afluencia del rábano sandía, que por el mismo nombre es la sandía, todos la conocemos, nos gusta, no es de Morelos, es de Sonora, pero también se cosecha en Guerrero. El brote de chícharo que utilizamos también en los platillos, en las barbacoas que manejamos, le ponemos el brote de cilantro para que le dé más armonía. Entonces, hay innovaciones tan más simples que se le pueden dar al plato sin estarse quebrando la cabeza, sin estar queriendo copiar a Italia, a Francia, a España, a Indonesia, que aquí hay mucha afluencia también de ellos. En el mole hubo una influencia, en el pozole hubo una influencia por el tema del cerdo. Hay platillos que Morelos comparte con Guerrero. Le decía yo a la chef que hay un platillo que se llama ayomole, que es a base de pepitas de calabaza en salsa verde en Guerrero, y aquí se llama pepite, que es con semillas de calabaza pero secas, y también es verde. El pozole negro también aquí, una gran innovación que conocí aquí. ¿Por qué? Porque pues mi padre es de aquí, nací aquí, pero mi madre es chilapeña. Entonces, cociné con muchas cocineras tradicionales de Guerrero. Yo creía que el cocinar era natural, que todos cocinan, que tu mamá te pone a cocinar como si te pusiera a barrer. O sea, no veía yo una diferencia. Entonces, decían parte de mis amigos eran las ollas y los sartenes. Y
Y la innovación que estamos dando aquí es porque se me pide por parte de los dueños, el señor Juan Pons, la señora Ana, que tuvieron ahora sí que la confianza de dejarme su cocina del restaurante. Ha habido varios chefs ahí que han influido y esta ocasión me toca a mí. La verdad me siento muy orgulloso de poner en alto la cocina, por eso ahora me da gusto que Casa Hidalgo ya es llamado a diferentes eventos que se están haciendo en este bonito lugar y que estamos dejando una huella porque no nada más soy yo, también mi equipo, mis cocineros de aquí que conocen, que comen también y que también ellos me ayudan con su sazón, con su conocimiento de la cocina tradicional y por eso es que también nosotros tratamos de innovar, más que nada que la gente pruebe lo mismo que ha comido siempre, pero con productos nuevos o realzados, como les digo, o sea, un brote de cilantro todos dirán, pues, ¿cómo es, no? O el rábano sandía, muchos en el restaurante van y me dicen, joven, ¿qué es esto? Ya es un rábano sandía. ¿Y se come? Y yo, sí, se come, les tengo que explicar, hasta el rábano negro que utilizamos también. Les digo, ¿sabes? O sea, si nos damos intensidad de rábano, entonces esto me ayuda mucho porque son productos que la gente ya conoce en su sabor, pero que llevan otro cambio en el momento de la preparación. Tratamos también de no salirnos de lo convencional, también nos arriesgamos en ciertos platillos, pero hay otros donde tratamos también de no insultar el paladar del cliente, porque dicen, o sea, mi abuelita le ponía esto, mi abuelita llevaba esto, o hay platillos que luego, por hacerle un cambio, dejan de perder su originalidad o su esencia, como pueden ser los adobos. Están innovando, siento yo, el atrevimiento, pero siento que están innovando para mal, en cuestiones de por tener afluencia de extranjeros en su restaurante, cambiarle la intensidad a la salsa, o sea, desde ahí ya vamos mal, que venga un extranjero a probar tu comida mexicana y que en vez de hacerla para mexicanos, la hagas para extranjeros. Cuando ellos vienen a probar tu comida, ellos vienen a conocer los sabores de la tierra que nosotros tenemos, cuando ellos vienen a que nosotros los sorprendamos con los sabores, en realidad nosotros lo que vamos a transmitir es que queremos estar en Francia, es que queremos estar en España, es que queremos ser franceses, libaneses, europeos, y perdemos nuestra raíz. Entonces, pues, hasta ahorita casi algo esto está representando. Muchas gracias. Nos diste un dato en tu plática de ahorita que explica en buena medida el que seas un buen chef, que tu mamá es de Chilapa. En Guerrero, la más tradicional cocina es la de Chilapa, una alta cocina tradicional. Claro, lo más famoso es de la costa, el ceviche acapulqueño, que es riquísimo, pero no tiene mucho chiste gastronómico en términos de hacerlo, de técnica culinaria, o el pescado a la talla de la costa. En fin, Chilapa, bueno, pues ya ahí lo traes, me da mucho gusto. Tu intervención me llevó a varias ideas, que aquí pude anotar alguna. Bueno, decíamos que en este punto de vista entre dos extremos, que se podrían expresar esos extremos con dos expresiones populares. Un extremo es que a lo tradicional no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Y el otro extremo sería renovarse o morir. Yo creo que lo que han comentado nuestros tres invitados es claramente una confirmación de que sí hay que renovarse o morir, y cada quien tiene su grado de su deseo de innovación. Ana Karina llega muy lejos, con éxito, por fortuna. Hay que decir que muchos innovadores fracasan porque la fusión
con mucha frecuencia es confusión en realidad. Y bueno, un buen chef, para ser buen chef, no importa tanto lo que estudió en la escuela, sino lo que le enseñó su mamá, su abuela. Eso es el verdadero buen chef, el que aprendió de su mamá y de su abuela, que son la línea directa. Último que decías del picor, sí, ciertamente eso es importantísimo, que no se cambien las recetas se le advierte al extranjero, oiga, esta salsa pica mucho, esta otra pica menos. La más clásica es la que pica, váyale poniendo de a poquito, pero no cambiar las recetas. Y eso me lleva también a decir algo. A veces cuando cambia el chef en un restaurante, bueno, cree que es mejor una receta y le hace cambios, se vale, y para eso el dueño contrató al chef o el chef es el mismo dueño del restaurante. Por supuesto que se vale que haga cambios. Lo que no se vale es engañar al público y que si un platillo tenía un nombre y llega uno otro día y con el mismo nombre le dan otra cosa, qué bárbaro. A mí me tocó en un restaurante hace años argentino en la Ciudad de México, vendían un chuletón sensacional. Y fuimos varias veces. Y una vez fui, invité a mi papá, que vivía, esto fue hace como 20 años o más, íbamos como 5 o 6, y les recomendé a todos el chuletón. Todos pedimos chuletón, era otra cosa bastante fea, por cierto, que jamás volví. Y cada vez que puedo, hablo mal de ese restaurante, La Alcantarilla, allá arriba de San Ángel, rumbo al Desierto de los Leones. No se vale. Cuando un nombre está consagrado, se respeta. Y hay una variante, se agrega al menú, pero eso es porque uno puede pensar que esto lo mejoró. Sí, pero los clientes a lo mejor no. En Boston, en una ocasión que nos invitaron también a hablar en las fechas de muertos, en restaurantes mexicanos, como le encanta, y le podemos decir, oye, le queda bien un chorrito de aceite de oliva, pero no dárselo, si no le hace como el argentino tramposo. Bueno, entonces eso es muy importante de lo que nos decías. Y otra cosa que también deriva de lo que mencionabas es que cuando menos yo estoy acostumbrado y se supone que es lo que debe de ser, que lo que a uno le ponen en el plato es comestible. Y si hay algo que no es comestible y te lo comes, en Estados Unidos los demandas y te haces millonario. Porque de verdad todo lo que está en el es comestible. Entonces cuando por concesión a Instagram o a alguna red que quiere subir las fotos, le pones algo muy bonito y que no se come, ya eso habla muy mal de ese chef. Así que todo lo que nos has dicho me parece que es muy, muy correcto.
Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Fanny. A ver, tú traes reloj, Arturo, porque yo ya no traigo reloj. 1:45. Se supone que es la hora en que deberíamos terminar, pero no lo hagamos. Vamos a abusar un poquito. En primer lugar, para pedirle al público quien quisiera hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados y así puedan ellos también abundar en sus planteamientos. ¿Alguna mano por ahí? ¿Ninguna pregunta? Por favor, Gabriel. Gracias, Arturo, muy amable. Gracias. Bueno, me encantó esta charla que nos han dado. Yo soy biólogo y como biólogo, pues el ver que en otro tema tan importante como la cocina hay evolución, ¿no? Y que de pronto hay modificaciones, llamamos en biología mutaciones, y estas se incorporan a la población y ya son parte del ser de esa nueva especie, pues me da mucho gusto, ¿no? O sea, la evolución es mucho más que la biología. Pero hay algo muy interesante, las mutaciones no siempre están, digamos, estadísticamente siendo a una constancia, vamos a decir, fija, sino que de pronto hay explosiones. Por ejemplo, en la evolución del hombre, se dice que en los últimos 100, 200 mil años, no pasó nada en los homínidos durante millones de años y de pronto una explosión de cambios y surgen muchas cosas importantes. Yo, haciendo la analogía, me gustaría mucho, Pepe, estaba para ti, no soy palero, como digo, somos hermanos, pero va la pregunta dura. ¿Por qué aparece, bueno, según mi percepción, esto de la innovación, haciendo la analogía a lo que yo decía, es como de las décadas recientes, ¿no? O sea, como que veníamos con la comida mexicana tradicional, y de pronto, no sé, 20 años, 30 años, hay así una explosión de cambios, de innovaciones. ¿Por qué consideras tú que se dio esto o qué está pasando? Muy buena pregunta. Así como en la biología hay una evolución que se debe a la naturaleza misma, cuando hay evolución en la cocina se debe al genio humano. Y también seguramente hay esas explosiones. Y esas explosiones, ¿en dónde las vemos? Por ejemplo, en que a alguien se le ocurrió alguna receta y que esa receta perduró y perduró y hoy es una tradición que no sabemos ni cuándo nació y surgió en el siglo XVI. Es decir, lo que decía yo hace rato de que las tradiciones, por más ancestrales que sean, en algún momento nacieron, seguramente nacieron por una explosión, en este caso del genio humano, porque en la cocina, pues no es una evolución natural, sino una evolución derivada precisamente de la creación de las cocineras y los cocineros, aunque las cocineras son realmente las portadoras de las tradiciones gastronómicas en todo el planeta. Las cocinas nuevas, como en Francia, por supuesto el portador es los hombres en general, pero bueno, yo creo que sí hay esas explosiones. Y bueno, el mole poblano, por ejemplo, cuando hablamos de el ícono de la cocina mexicana y le preguntan a uno, a ver, rápido, dime, ¿cuál es un ícono de la cocina mexicana? Yo creo que la gran mayoría diría un mole. No poblano, un mole sería la respuesta más natural. Así como si le preguntan, ¿qué es lo primero que te acuerdas que hay en París? La Torre Eiffel. Así de instantáneo sería un mole. Y bueno, hay muchísimos tipos de moles, yo diría tantos moles como señoras que lo hacen, no es solo por regiones, sino cada señora tiene su secreto, no todas lo dan. Y bueno, ese mole poblano, con sus 25 ingredientes, pues se les ocurrió, si la leyenda es real,
No sabemos realmente el origen, pero si fuera real esa leyenda de que surge en un convento en la ciudad de Puebla, unas monjas que querían agasajar al obispo, etcétera, etcétera. Si fueron las monjas u otro sitio donde nació, a alguien se le ocurrió en algún momento esa combinación que lleva ingredientes dulces, salados, muy diferentes. Por cierto, ese ícono de la cocina, el mole poblano o los demás, son muestra clarísima del mestizaje. Un mole lleva chiles que son de origen mexicano, jitomate, su palabra misma es náhuatl, jitomate de origen mexicano, especias del lejano oriente, de Asia, canela, clavo, pimienta, por supuesto, ajonjolí del norte de África, un origen árabe, azúcar de Filipinas, de allá es la caña de azúcar, Filipinas, Nueva Guinea, y así, bueno, el trigo, las galletas que se le muelen de Asia Menor, probablemente lo que fue Persia o Irán, etcétera. Pero te veo armada para decirnos algo. Sí, fíjate que yo creo que en Moro, como todas en las cocinas, compramos chiles. Pienso, que tenían chiles, tenían espectro, y a alguien se le ocurrió revolverlas, ¿no? Así yo creo que más bien fue. Respecto a la comida guerrerense, la comida morelense tiene una gran influencia de comida guerrerense. La mayoría que estamos aquí, nuestros desayunos son huevo en salsa, leche en guajes, que es muy común de por acá, queso de cincho, en salsa roja, que es muy de Guerrero, la longaniza, por ejemplo. ¿De dónde trae la longaniza? De Teloloapan, de Chilapa, Amos y Sarrena. Y es la que consumimos aquí. Ahora ya la gente la produce aquí, pero es lo que más comemos en nuestros guisos mañaneros. Comida casi guerrerense. En nuestros guisos de comida nos vamos más hacia el oriente. El mole, el guachmole, los clemoles, todo ese tipo. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Pero la influencia definitivamente de nuestros tres estados ha dado que nuestra comida morelense se haya hecho nuestra por tantos años. Morelos, como es un estado nuevo, no tenemos una gran, en alguna historia que hablen, pocos platillos son, se habla de la cola de res, que le llaman mole de ceniza, de la flor del colorín, las tortas de San Pantle, del guachmole principalmente. Pero nuestra influencia es guerrerense. Por ejemplo, la panza que nosotros vendemos es guerrerense, ese estilo de por allá, porque del Estado de México ya se hace con otros chiles más oscuros y más hacia el norte le ponen grano de elote. O sea, al final, Morelos ha adoptado la comida de alrededor como nuestra. Y ahora con este foro gastronómico, qué bueno que nos escogieron, porque de verdad nuestra comida está fregona. Así que viva Morelos. Muchas gracias. Arturo, por favor. Un dato curioso también es de que Puebla hizo un boom en la cocina de México. Tuvo mucha influencia porque los primeros asentamientos de españoles fueron en Puebla. Ellos fueron los que trajeron también una influencia muy, que a lo mejor me cuelgan, pero el chile en nogada yo digo que es español, no es mexicano. Les voy a decir por qué. La mayoría de los ingredientes del chile en nogada son traídos por españoles. Y exceptuando el chile, pero el chile poblano es una combinación de un chile que se lleva de México a España, lo infiertan con el pimiento y regresa un chile poblano. O sea, se llevaban uno de aquí, allá una poblana se casó con un español, tuvieron un chilito y regresó. O sea, también tuvo influencia. El capeado fue una innovación muy fuerte aquí en México y fue de esa influencia por el arte barroco, que en este tipo de artes, si no me dejo mentir, maestro, usan mucho en las iglesias el oro en todas las iglesias. En ese momento había mucho lo que era la afluencia de ser extravagante, los grandes vestidos. Entonces,
de esta parte viene el capear el huevo, el chile, o capear algo con el huevo, levantarlo para que agarrar ese color dorado, ese oro, y se viera elegante en la mesa. Entonces, es una nueva innovación que viene aquí a México, que se le transmite también la leyenda del convento, y que también originalmente ese chile era un postre, no era un plato fuerte, porque era dulce. Entonces, la innovación era que todos los postres, todos vean que pues es un pastel, es un arrocito con leche, puede ser hasta un atole, un postre, pero un chile de postre sí es algo raro. Entonces fue también una innovación de que ellas tuvieron de hacer un chile relleno de fruta con carne molida, la salsa de almendra, dulce también, de nuez, perdón, o sea, toda esa innovación que obviamente con el tiempo, con diferentes chefs, diferentes tradiciones, diferentes eventos, pues han ido cambiando y se ha ido acomodando. Pero esa fue una gran innovación. Otra innovación, otro boom que hubo aquí fue el de las redes sociales. Nosotros, no, antes, así que yo de 90, pues no crecí con internet, no crecí con una tablet, no crecí con un teléfono en la mano, crecí con televisión nada más, con periódicos, con revistas. Entonces, ese también fue un gran detonante porque hizo una difusión de la gastronomía de otros países en México. Entonces, ese fue otro detonante de lo que menciona. O sea, sí ha habido esos Big Bangs, a lo mejor no tan enfocados a hacer un nuevo platillo. A lo mejor es un Big Bang el nuevo platillo que hizo la chef, que menciona que pues, no tiene nada de mexicano, pero ya lo tiene porque no es una mexicana. Entonces, nació en México, es un platillo mexicano, simplemente falta darle difusión, que la gente vaya, lo pruebe, lo conozca, genere esa curiosidad, y a lo mejor un nuevo chef de los que viene tiene esa influencia en una práctica, en un restaurante cuando él sea un dirigente de la cocina, y diga, yo recuerdo que fui a tal lugar y probé este platillo, y surja otra dimensión de ese plato, y ahí se vuelve a crear otro Big Bang. Por eso surgen varios moles, por eso mole de boda, mole poblano, mole guerrerense, mole gabelense. O sea, fue siempre la afluencia del buen comer, lo que ayuda a veces al Big Bang. Muchas gracias, Arturo. Para que no vaya a haber alguna confusión, yo quisiera nada más hacer una precisión. Casi todos los chiles del mundo son de origen mexicano, como el 95%. Solo ese 5% son algunos chiles de árbol de origen amazónico. Pero los chiles que se consumen en China, en Sichuan, con esa cocina picante, son chiles de origen mexicano, Capsicum annum. Los curries desde Indochina, Vietnam, Camboya, Tailandia, Laos, hasta los curries de India y China, son todos con Capsicum annum, chiles derivados del chile de origen mexicano. Es decir, a partir del siglo XVI, con la nao de China, fluyeron hacia allá los chiles, y por acá, por Veracruz, hacia Europa. Todos los pimientos, era mi precisión, todos los pimientos que se usan en las ensaladas extraordinarias del Mediterráneo, desde España, Francia, Italia, Marruecos, hasta Líbano, Turquía y Grecia, esos pimientos son Capsicum annum de origen mexicano también. Pero claro, muy correcto lo que decías y muy interesante, cómo efectivamente, bueno, las influencias van, vienen. Mañana tenemos allá en el Borda una plática en el programa académico en la que me toca participar, que se llama precisamente El Mediterráneo en México. Les digo de una vez que es de 12 a 1. Pero es ese tema precisamente, porque está muy tratado el tema de lo que México ha dado al mundo. En primer lugar, los productos con nombre náhuatl, jitomatl, aguacatl, chocolatl, guajolotl, además maíz, frijol, vainilla y muchos más. Pero menos hemos hablado, y lo haremos mañana, del Mediterráneo en México. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Un aplauso para ellos, por favor.
Y un aplauso para el doctor Iturriaga, gran conocedor de la comida mexicana que la ha ido a exponer en todo el mundo, tiene varios libros, o sea que nosotros no le vamos a enseñar nada. Un aplauso para No es cierto. Y mañana nos vemos de 12 a 1 en el Jardín Borda. Hay que venir, este foro de verdad es importante, a mí me emociona, porque por fin Morelos está siendo visto por nuestros otros paisanos de nuestros estados. Gracias. Gracias a todos. Angélica, mucho gusto. Por ahí te caigo. No estoy seguro si el lunes, pero de que te caigo pronto te caigo. Arturo, nos vemos en la